Aquí comienza La constancia que me parió, con Antonio Serrano. Pues Ramón Soto Borbolla, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Ramón? O sea, que estás como los escritores, ahí te has ido a Alicante a estar tranquilo para poder escribir sin que nadie te moleste, al lado del mar, ¿verdad? Claro, es que en Santander es complicado porque estoy en muchas historias, me llaman, me lían y allí no puedo. Entonces me he venido unos días aquí y aquí estoy al lado del mar, concentrado, sin salir. Salgo solo para comer, para cenar, no, solo para comer. Y estoy aquí con el ordenador, concentrado escribiendo. Un libro que se va a titular Vivéntate. Vivéntate. Bueno, estamos esperándolo todos. ¿Sabes lo que sería buena idea? Que cuando sea el día del libro aquí en Madrid, te cojas una caseta, vamos, pues yo te digo que yo voy a ir seguro. Bueno, ya veremos si la editorial con la que voy a hacerlo se anima que... De hecho, iré a presentarlo. De hecho, en Madrid ya estoy pensando que antes del verano en Madrid daré una conferencia sobre Vivéntate, que es mi plan de cambio de vida. Pues allí estaré seguro. Y todos los que escuchan este podcast. Ramón, quería volver a hablar contigo del tema del bullying, porque he visto últimamente, sigo bastantes páginas de personas que lo están sufriendo, o bueno, asociaciones o grupos que van a acompañar a los chavales, o sea que es un tema que está muy, muy candente. Y yo recordaba, fíjate tú, cuando yo iba a cuarto de GB y era tu alumno, Sí. y yo la verdad que no tuve una infancia pues muy tranquila, muy feliz, no tuve ningún problema con los compañeros, pero recuerdo un día concreto me dijeron, te vamos a echar del equipo de fútbol, ya no eres el capitán. Y es que tengo la imagen de ti dando clase y yo llorando ahí un poquito ahí. O sea, y fíjate, han pasado 30 y pico años y tengo esa imagen como si fuese ayer. O sea, imagínate estos chavales que han estado todos los días sufriendo humillaciones, insultos, acoso, que te pegan, que no sé qué. Claro, esas cicatrices se pueden llegar a curar, Ramón. Pues mira, precisamente en el libro mío hablo de que muchas cosas que nos pasen de adultos, que sufrimos de adultos, es porque de pequeños hemos tenido sufrimientos traumáticos y que en tu colegio te rechacen, te maltraten, es un acontecimiento muy traumático, porque es una época en la que somos más débiles que nunca y necesitamos más que nunca el apoyo y el reconocimiento de los demás. Y en lugar de darnos eso, nos dan rechazo, maltrato, eso es terrible para un niño. Y cuando nadie se da cuenta de eso y un niño lo vive en soledad, es aún mucho más terrible. Claro, Ramón, yo el otro día claro, siempre hemos pensado 12, 13, 14 años, bueno, yo el mío tiene 10 y todavía le ves cierta inocencia, pero yo he visto casos de personas de 7 años, de 6 años, ¿sabes? Dices, si no pueden tener maldad, esto como, ¿cuándo ves tú que esa inocencia se va perdiendo y que ya ciertas personalidades empiezan a acosar a otras? Claro, ¿sabes qué sucede? Que se está perdiendo un poco la infancia. De bebés pasamos a una época que es como la infancia más de niños pequeños. Antes la infancia podía durar hasta los 13, 14 años, 12 años, que era cuando había el cambio de ciclo cerebral, donde uno empezaba a tener ya un cerebro adulto. Pero ¿qué sucede? Que ahora mismo tenemos adolescentes biológicos a partir de los 13, 14 años, pero también empezamos a tener adolescentes por imitación, que son niños desde los 10 años. Es curioso. Yo que me muevo mucho todavía por los colegios, que aunque no doy clase porque estoy jubilado, llevo varios proyectos con el Ayuntamiento de Santander, donde vamos un grupo de psicólogos a las escuelas. Yo empiezo a ver comportamientos en niños que no corresponden a su edad de 10 años, corresponden a un comportamiento de chavales de 13 o 14 años. ¿Y por qué sucede esto? Porque toda esta innovación tecnológica de las pantallas y demás ha hecho que el consumo de los niños de los productos que salen por las pantallas sean consumos de productos educativos nada recomendables. Donde, ¿qué es lo que más se ve en TikTok? Desde luego no se ve a gente leyendo, no se ve a gente haciendo cosas, digamos, normales de niños, sino que lo que TikTok propicia, lo que TikTok sobre todo pone
pone al alcance de tantos y tantos niños son pues eso, salvajadas, tonterías, boberías, que tienen que ver con hacer cosas a otros, reírse. eh, y claro, eso está causando en los niños una especie como de normalización que reírme de otros, el resaltar los defectos de otros, es gracioso. Es tan gracioso que aparece tanto en las redes, ¿no? Entonces, por eso hemos llegado a una situación en la que niños buenos, porque creo que son niños buenos, están teniendo comportamientos nada adecuados porque en el entorno eso se ha como desensibilizado. Antes, tus padres, que yo me acuerdo muy bien de tus padres, que eran además personas muy rectas y que te educaron muy bien, tus padres y mis padres, vamos, veían un comportamiento en nosotros mínimamente de falta de respeto y vamos, en aquella época nos llevábamos una galleta de aquellas o Ujú. un meneo, ¿no? Y ahora los niños asisten continuamente a montones y montones de situaciones, incluso en la televisión. Yo a veces veo tertulias o veo programas donde insultarse, el maltratarse a nivel lingüístico es lo que hace que un programa tenga más audiencia que otros. Y eso es lo que hay. Y los niños luego se comportan pues como lo que ven. Y en clase aprovechan, porque además se aburren mucho en clase los niños, se aburren mucho. Y a veces se dedican en clase a estas cosas que son divertidas. Claro. Sí, es que al final de una cosa, por eso los políticos deberían de ser mínimamente responsables. La polarización empieza desde arriba y estamos creando un país entre que se pelean los de izquierdas, los de derechos, los hombres contra las mujeres, los pijos contra los macarras. Un lío. Mira, yo, ahora que hablas de mis padres, bueno, claro, mi padre también estaba en un restaurante 12 horas al día y no estaba a ver si si Ángel me decía una cosa o el otro me decía otra. O sea, he tenido esa libertad y ese enfrentamiento con la realidad. Ahora a los niños les tenemos súper protegidos. Yo te Sí. digo que tengo un hijo muy sensible y estoy a cualquier alarma. Le veo salir del colegio y que uno le mira mal y digo, ¿quién es ese? ¿Qué tal? ¿Sabes? Entonces, les tenemos muy protegidos, pero fíjate, luego... Hay veces que ocurren situaciones con niños que sufren bullying y dicen los padres, oye, pues yo no tenía ni idea y tal. ¿Eso cómo puede ser posible? Porque en las rutinas que tenemos ahora, las costumbres que tenemos, cada vez dedicamos menos tiempo a los niños. Yo que doy mucha formación a los padres, siempre les digo a las madres, dejar de decir eso de que yo por mi hijo daría la vida. Eso suena como una cosa muy bonita, pero no hace falta dar la vida. Basta con que des algunos ratitos de tu vida con cierta calidad. Y en niños, y yo lo veo, hay niños que me cuentan a mí en consulta, me cuentan cosas, sobre todo adolescentes, que no cuentan a sus padres. ¿Y por qué sucede esto? Porque a veces cuando un niño o una niña acude a un padre y le cuenta algo de lo que le pasa, por ejemplo, muy típico, mira, que es que en el colegio tengo mis amigos del colegio que me han echado del equipo de fútbol, que yo no quiero, ya no quieren que juegue con ellos, no sé qué. ¿Qué decimos los padres habitualmente? Va, no te preocupes, no tiene importancia, tendrás muchos amigos. Bueno, eso por lo pronto no es nada consolador. Y es una negación es un poco como decir, mira, eso que te pasa a ti es una tontería. Yo como adulto sé que eso que te pasa no tiene importancia, es una tontería porque te pasarán cosas mucho más importantes en la vida. Pero ese día, en ese momento, como el día que te pasó a ti y lo de tus compañeros, para ti es el día más triste de tu vida hasta entonces. Y te das cuenta que los adultos, profesores y padres le quitan importancia. Y para ti tiene una importancia tremenda, terrible. Y además de lo mal que te sientes por lo que te está pasando, te sientes aún peor por la falta de empatía y ayuda que tienes por parte de tus padres y de tus profesores. Por eso yo que me dedico mucho a la formación de padres y profesores, una cosa que les digo siempre es escuchar, tener tiempos de escucha. Y escuchar significa callarte, solamente hacer gestos. Ese gesto en el que yo a un niño que lo está pasando mal, yo ya sé como adulto que ya he corrido eso, sé que esa situación la va a superar, la va a pasar, que vendrán cosas peores. Pero ese día es lo peor para ese niño. Y lo que se trata es de no tanto consolarle como acompañarle. Con el de, ya, sí, ¿qué me dices? Jo, pues estarás pasando fatal, ¿verdad? Ya, jo, pues la verdad, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo te sientes? Claro, ese tipo de preguntas que van dirigidas a que la persona acepte lo que le pasa, se sienta acompañado,
se sienta que lo que le pasa le importa a una persona a quien quiere, le ayuda a procesarlo, pensar lo que puede hacer, a lo mejor darle una vuelta porque a veces las cosas que nos pasan, si no lo contamos a nadie, lo vemos más terrible de lo que es. Y un buen acompañante, sin decirte nada, te puede hacer las preguntas adecuadas para que tú, en ese procesamiento, te des cuenta que, bueno, no era tan importante. O voy a preguntarles por qué. O voy a pedir ayuda. Claro, y esto se ha perdido muchísimo, muchísimo. Pues, Ramón, da gusto escucharte. Te digo que tenía que haber en cada colegio un par de psicólogos, ¿eh? Porque pues, cambiaría bastante el cuento. En eso estamos, en eso estamos. El Consejo Nacional de Psicología está haciendo una propuesta a los partidos políticos para que en los colegios, en lugar de orientadores, porque la inmensa mayoría de los orientadores son pedagogos, filósofos, psicopedagogos y hay muy pocos psicólogos. Y se tenía que crear la figura de psicólogo escolar para que ayuden en los colegios a que los profesores sepan cómo gestionar esto o también que él sea la persona de referencia para los niños. En eso Sí. estamos, ¿sabes? Mira, yo recuerdo, yo soy un poco, no sé si has visto a Denzel Washington en la película de Qualiser esta, que es un poco, una No, no película la un he poco visto, ¿no? violenta. Veo poco cine Y, últimamente. y entonces es un hombre como que antes de una pelea analiza toda la situación, las personas, dónde están, las armas, el tiempo, no sé qué. Pues yo cuando voy a un colegio, muchas veces, me pasa igual. Y digo, y veo a un niño en la esquina, digo, este niño nadie quiere jugar con él. A este le están dando empujones los compañeros y no son empujones de broma. Él se está sintiendo agobiado y lo veo en 5 segundos que igual he ido a una tutoría. Entonces, un profesor, yo me acuerdo que tú, por ejemplo, conocías muchísimo de cada uno de nosotros. Y recuerdo, íbamos a hacer una obra de teatro y tú ya sabías, mira, es que este vale para este, esto no. ¿Cómo puede ser posible ahora que un niño le estén acosando, le estén machacando, eh, que el tío, claro, no podrá ni estudiar, ni concentrarse, ni nada, y que no haya un profesor que se dé cuenta? Eso es terrible y sucede. He tenido yo el año pasado una chica en consulta que era de tercero de la ESO, tercero de la ESO, y que ella era muy amiga de la líder de la clase. Y mientras que fue muy amiga de la líder de la clase, todo fue estupendo. Pero entre ellas hubo una diferencia, y entonces la líder de la clase en aquel momento, pues a ella la repudió, por así decirlo. Y al resto de la clase, de alguna forma las amenazó que o estaban con ella o estaban con la otra. Y claro, mucha gente de la clase, la inmensa mayoría, dejó de lado a esta chica por llevarse bien con la líder de la clase. Esa chica estuvo 4 meses hasta final de curso, esto sería pues febrero o marzo, estuvo hasta final de curso, en los recreos se metía en los baños, en los trabajos de clase nadie quería hacer ningún trabajo con ella, con lo cual hizo trabajos sola. Eh, Estaba siempre sola, nadie se dirigía a ella. Y yo la preguntaba, pero ¿ningún profesor se ha dado cuenta de que tú estás siendo aislada por tus compañeras? Y me decía que no. O sea, es terrible. ¿Hacia dónde miramos? ¿Qué pasa? Yo no sé, yo creo que hay profesores maravillosos y magníficos, de SAI, y conozco a muchísimos de ellos, ¿no? Pero se ha puesto muy de moda últimamente algo que a mí me desagrada profundamente. La idea de que yo como profesor no voy a educar al colegio, solamente voy a dar clase, que les eduquen en su casa. Mira, cuando esto dice algo, cuando un profesor dice estas cosas, yo le invito a que se vaya. O sea, yo diría, entonces no pegas nada en un colegio, porque un profesor es un profesor explicador, esos profesores que solo explican, no miran a sus alumnos, dan su rollo y luego preguntan, que hacen pedagogía bulímica, esa pedagogía donde yo doy, yo te alimento, tú me lo vomitas y se olvidó y aquí no pasa nada. Ese tipo de profesores, afortunadamente, las nuevas tecnologías se les van a cargar, porque la inteligencia artificial va a sustituir a esos profesores que solo saben explicar y que solo explican. Pero la inteligencia artificial no podrá quitar nunca a los profesores acompañantes, a los educadores, a las personas que acompañan a un niño en un proceso de desarrollo personal, que al fin y al cabo es lo importante, en un proceso de descubrimiento, de aprendizaje. Ese profesor que está al lado del niño, del adolescente, y que le ayuda a que vaya progresando, que es como un coaching, a mí me horroriza esa palabra, ¿no? Pero es como un mentor, que me gusta mucho más la palabra. Ese tipo de educadores son los que van a hacer falta.
Y yo ese tipo de educadores, yo sabes que trabajo en la universidad y soy profesor de los próximos profesores de secundaria, ¿no? Y me dedico, ya hace tiempo que quiero dejarlo, pero no lo dejo porque me resisto a poder influir en los próximos profesores y hacerle ver que ese acompañamiento singular, personalizado, donde tú como persona adulta y madura te pones a disposición de un chaval inmaduro y que aún no sabe para acompañarle en un proceso de crecimiento personal. Esos profesores, claro que se van a dar cuenta cuando un chico está aislado, cuando sufre, cuando le faltan habilidades. Claro que se van a dar cuenta y van a estar pendientes de ese chaval y le van a ayudar. El explicador, mientras que nadie le moleste, él sigue explicando. Y de esos hay algunos profesores. Claro. Oye, Ramón, yo te felicito porque cuando fuiste mi profesor, vamos, además de salir al jardín, al patio con la guitarra y ver un mundo nuevo, de que no era todo el rato cuatro paredes, yo recuerdo perfectamente que cuando nos dabas el chisme este, la palabra y aprendimos a debatir, fíjate, aprendimos a debatir nosotros mejor que lo hacen ahora en las tertulias, respetando los turnos, hablando nuestras cosas. O sea, Ramón, y además es que muchas veces me dicen, ¿qué profesores tuviste tú? Y me acuerdo, y he tenido muchísimos, pero Ramón, es que al final me acuerdo de unos poquitos, de Flora, que la di en segundo, de ti, que te di en cuarto. O sea, que mis felicitaciones y mi reconocimiento. Mira, Gracias. una cosa, Ramón, eh, hay los padres, por ejemplo, de los padres de los niños que hacen bullying, también tendrán su parte de responsabilidad, porque al final, yo me acuerdo mi hija un día en el colegio, le hizo un garabato en un dibujo a otra niña. Entonces a nosotros nos llamaron para una reunión, a mi hija le dijeron que tenía que hacer una carta de disculpas, me pareció una cosa bastante grave, pero se cortó de raíz. Y yo, a nivel de padre, a mi hija le dije, tú puedes ser amigo o no de esta niña, pero se respeta a todo el mundo. Entonces, claro, quizás esto del bullying que estamos hablando, las patas de este problema, uno también son los padres de los niños que hacen bullying, ¿no? Hombre, yo de primeras me gustaría mm, visualizar que los niños que hacen bullying a veces no son niños malos. Es decir, que a veces hay niños que hacen bullying a otros porque a veces ni siquiera tienen conciencia del daño que están haciendo. Porque a veces cuando alguien hace bullying tiene una ganancia que es una especie como de ganancia social donde yo al hacer esto me hago el gracioso, soy gracioso y hay un grupo de gente que de alguna forma me aplaude y me valora lo que estoy haciendo, ¿no? Y a veces también son pobres niños que no han encontrado otra forma más de hacerse famosos o de tener reconocimiento que haciendo esas cosas, ¿no? Sí que es cierto que hay padres que no lo reconocen. Yo, cuando he tratado estos temas, cuando a algún padre le ibas a decir lo que pasaba de su hijo, lo que estaba haciendo, bueno, había dos casos. Uno, que llegaban a casa y les ponían, vamos, casi casi una agresión, que tampoco es eso, y los que lo negaban. Tanto unos como otros, esos extremos tampoco sé. Quiere decir que cuando un chico tiene este tipo de comportamiento, primero hay que saber por qué lo hace y para qué lo hace. Porque nadie hace las cosas porque sí. Todo, ya sabes que nuestro sistema de supervivencia nos hace hacer unas cosas u otras. Hay personas agresivas que son agresivas porque no han aprendido a gestionar las cosas de otra manera. Pero en cuanto aprenden a no ser agresivos, a solucionar las cosas de otra manera, dejan de hacer esto. Por eso, el bullying, el acoso, me gusta mucho más decir acoso que no bullying, el acoso es un tema social. De hecho, nosotros en el Colegio de Psicología de Cantabria en colaboración con el Colegio de Psicología de Barcelona, llevamos un programa que se llama Tutoría entre Iguales. Este programa, que es un programa de convivencia contra el acoso escolar, es un programa que tiene unos años, tiene un año entero de formación de profesores. Eh, en España ya hay unos 6.000 colegios que lo están llevando. Hay unos 3,5 millones de alumnos en España que ya llevan tiempo haciéndolo. Y este programa básicamente piensa que la convivencia es tan importante que tiene que estar en manos de los niños. La convivencia es un problema grupal, es un problema social. ¿De qué sociedad? La sociedad de la clase, la sociedad del grupo del colegio. Y tenemos que educar a los niños y a los padres y a los profesores para que sean los niños
los que tomen conciencia de lo que pasa cuando ellos agreden a otro niño y también toman conciencia el resto de compañeros. Una cosa que tiene este programa, por eso se llama tutoría entre iguales, es que cuando en clase pasa algo donde un compañero agrede a otro porque le empuja, le insulta o le ningunea, que es otra forma también de agresión, yo no puedo quedarme quieto. Yo no puedo observar eso y no hacer nada. Este programa moviliza a la gente para que si ven un acto de este tipo, tú, como parte activa de tu grupo, vayas a donde esa persona, tú o varios, y os acerquéis y digáis, ¿por qué haces eso? ¿No te das cuenta que estás haciendo daño a Mario, o a Manuela o a Ana? Entonces, este programa lleva un año entero de formación del profesorado. Luego el profesorado formado, junto con muchas herramientas que tiene este programa, forman a los niños. Y lo primero que se enseña a los niños es que lo que tú haces tiene repercusión sobre otros. Así que cuidado con lo que haces, porque igual estás haciendo un daño sin darte cuenta. Y eso no te lo vamos a permitir. Este programa lleva ya unos 15 años y cada vez hay más colegios que se van animando Adhiriendo, sí. a esta formación y es un éxito total de los colegios que hay. Es más, Santander, el Ayuntamiento de Santander ha financiado toda la formación de los colegios de Santander y Santander ya es lo que se llama una ciudad TEI, ciudad con tutoría entre iguales. Y Gijón también. Es un programa importante, llevado por psicólogos y que ya empieza también a tener sus réplicas en Sudamérica, incluso en Francia y en otros países. Pues me parece súper interesante, la verdad. Sí, hay que meterle mano al tema y yo creo que eso es una buena manera de concienciar. Porque fíjate, a mí incluso me ha pasado, pues eso, que me ha venido también alguien en ahora, oye, tal, Antonio, joder, es que tú cuando me decías cosas y yo, claro, no era consciente igual de lo que tú dices, igual quería ser gracioso y también puedes herir los sentimientos de alguien. Mira, Pues Ramón, mira, una cosa, un Dime. consejo, una cosa que jamás se puede hacer, nunca se puede hacer, es cuando tú detectas que un niño está sufriendo acoso y está siendo maltratado por unos compañeros, lo que no puede hacer el profesor es plantarse en casa y decir, oye, en casa no, en el colegio, y decir en clase, oye, a Manolo le estáis haciendo la vida imposible, sé que esto no vuelva a suceder, esto se acabó. Jamás hacer eso. Eso debilita al niño. Lo que tiene que hacer un profesor es eh, hablar con gente, hablar con el niño, hablar con otras personas que estén en clase para ver qué están viendo y movilizar al grupo clase de ese niño para que le den apoyo. Y luego ayudar al niño para que sea él el que con sus propias estrategias y con la ayuda que se le da, sea el que de alguna forma recupere su autoridad y recupere su posición. Porque si un niño alcanza una posición por ser protegido por el profesor, eso le debilita y pasa de ser un acoso que se ve a un acoso que sucede donde no está el profesor. Y eso es mucho más peligroso. Claro. Luego están los consejos de los padres, ¿no? Los de la vieja escuela son, pues, pégale un bofetón, hombre, defiéndete, tal. Pero claro, si es un niño que no tiene esa tendencia a la violencia o simplemente que no le va eso de pegarse, pues, ¿qué va a hacer, no? O plántales cara o pasa de ellos. Y claro, yo me imagino que un niño que sufre todo eso todos los días, y esos son los consejos que le dan para enfrentar la situación, pues debe de ser como un poco desesperante de decir, esto no va a acabar nunca y esto no le veo yo la solución, ¿no? Y lo peor es cuando un niño se siente que no hay salida a su problema. De hecho, está aumentando el número de suicidios de niños o de niños que no quieren ir al colegio. Y eso es porque el colegio para ellos es un lugar peligroso. Y además hay niños que no saben qué hacer porque nadie se entera, nadie les ayuda o le dan esas soluciones. Nah, vete y o ya voy yo, le pego un par de leches. No, no, no. Una cosa es que un niño sepa ser asertivo sin ser agresivo. Que un niño plante cara a otros niños de manera asertiva pero sin agresividad, aunque eso sí, con mala cara. Se trata de no llegar a los puños, pero sí desde luego llegar a una posición en la que tú defiendes tu posición sin agresividad, pero con asertividad. Pero para eso hace falta que tenga un mínimo de apoyo grupal. Cuando un niño hace esto y ve que hay varios niños que de alguna forma le están apoyando y están
eh, afeando la conducta y están haciendo sentirse mal al agresor, pues a veces los agresores dejan de hacer esto. Lo malo es cuando las agresiones se producen en las redes, que ahora son las más peligrosas. El ciberbullying, que se llama, o el ciberacoso, ahora se hace con una impunidad tremenda, porque un chaval en su casa puede dedicarse a ridiculizar a un compañero y todos ven las escenas de ridículo, pues eso, con imágenes suyas que sean con inteligencia artificial se han convertido en otras cosas, o con imágenes de esa persona que se han deformado de manera que queda ridículo, y todos se ríen a coro, y es muy difícil que un niño salga de esa situación. Ahí tenemos un ámbito complejo, porque además sucede fuera del colegio, con lo cual ahí Ujú. los profesores ya no pueden hacer mucho. Ahí tienen que hacerlo los padres, y para eso hay que formar a los padres, claro. Claro. Ahí, mira, el otro día veía a Aitor, que es un niño que ha sufrido bullying durante mucho tiempo y bueno, los padres han hecho de todo. Y el otro día salía súper feliz porque habían conseguido como que un médico le diese una especie de baja y entonces a partir de ahora iba a dar las clases en casa, ¿no? Y dices, y dices, y el niño este feliz porque lo va a dar en casa y los otros en el colegio tan campantes, pero esto qué es, esto es el mundo al revés, ¿no? No, no es una solución, como cambiar al niño de colegio tampoco es una solución, ¿eh? Todo lo que sea retirar al niño del lugar donde sucede es debilitar al niño, porque además así aumentamos su sensación de culpabilidad. A lo mejor me pegan y a lo mejor me tratan mal porque yo soy una mierda, porque no valgo para nada, porque soy feo, gordo, tengo gafas y soy ridículo. Lo malo es que los niños acaban creyéndose eso. Y cuando de repente tú, con la idea de protegerle, le apartas, le sacas, estás de alguna forma confirmando esa teoría que tiene el niño. Por eso lo que hay que hacer es afrontar el tema desde el conocimiento de qué es lo que pasa, implicando a todos los que están en el escenario, profesores, compañeros, eh, familia, y cuando sucede esto es porque el que ha sido acosado se empodera, nota el apoyo de las personas que le reconocen como una persona que es digna de ser tratado bien, y a la persona que está siendo ha optado por el papel del agresor, al ser ridiculizado también, al ser amonestado, al ser presionado socialmente, también se da cuenta de que eso no lo puede hacer. Esa dinámica es la correcta para hacerlo, pero para hacer todo esto hay que formar a los padres, a los profesores, y también hay que formar a los alumnos. Y en el colegio cada vez dedicamos menos tiempo a formar en estas cosas. Aprendemos más de matemáticas, más idiomas, en muchos temas, pero para esto hay poco tiempo ya. Sí, fíjate que yo me acuerdo mucho cuando cantábamos aquello de Viva la gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Y te digo una cosa, al margen de que fuera religioso o no nuestro colegio el Castro Verde, yo creo que se formaron muchas personas. Seguramente pues alguna persona sufriría acoso o alguna persona, pero en general creo que nos educaron bastante como personas, ¿no? Y ahora además yo estaba viendo, yo me acuerdo cuando pasé del Castro Verde al Villajunco. Y dije, ostras, esto es nuevo, esto está ahí fumando, el otro que va en la moto, las chavalas estas, no sé qué. Y ahora como la secundaria y se cambian a un instituto tan temprano, ¿no? Y mezclas adolescentes ya que están de vuelta de todo, con niños que todavía no han salido del cascarón. Esto habría que volver otra vez a colocar a cada niño por su edad en su lugar. Yo creo que tampoco es eso. Se trata de que hay colegios, unos concertados como nuestro colegio, pero también hay institutos, y conozco algunos, que el profesorado, la dirección, el equipo directivo. Mira, yo ahora estoy dando un curso en el Centro de Profesores de Laredo, estoy dando un curso a unos 50 profesores de secundaria. El jueves pasado inicié la primera sesión y el jueves próximo seguiremos. Ujú. Y les hablaba de que tenemos que cambiar un poco el enfoque de la secundaria, porque la secundaria últimamente se ha ido un poco, como te decía antes, a profesores que explican y pasan de lo que pasa en las aulas, ¿no? Y tenemos que volver a equipos directivos y a profesorado que estén atentos a lo que pasa a los chavales como forma de educarles. Y de esto hay colegios que están apostando por ello, porque
hay problemas de convivencia y a veces queremos tratar los problemas de convivencia solamente con leyes y con normas. Este chico que se ha portado mal se va 3 días a casa. Mandar 3 días a casa a un adolescente es un castigo, vamos, es una suerte, vamos. Y hacen cosas así. Entonces, yo creo que ya hay muchos centros, de hecho, los que han ido a este curso, cuando hicimos la presentación, me valoraban que les importaba mucho el curso que voy a dar, que es Neurociencias para Educadores, porque en los epígrafes que explicaban en el curso, parte de lo que voy a hablar es de la convivencia entre adolescentes y que nace mucho de la comprensión de los profesores de qué es un adolescente. Y muchas personas no saben lo que es un adolescente, que es persona de riesgo. Entonces, ya hay colegios que empiezan a orientar su acción educativa a esto, a la convivencia, a la educación, a la formación humana, dejando en un segundo plano, aunque también es importante, a las matemáticas, la lengua, la filosofía, que siendo importantes, creo que no lo son tanto en un mundo que va a ser muy complicado y muy complejo. Bueno, aparte que si tú estás siendo acosado, o si tú, o sin llegar a un acoso, si tú estás con problemas de convivencia en la clase, como dices tú, de que estas tres eran mis amigas, ahora de repente no me habla, el otro me ha dicho que si soy bajito, el otro que si tengo granos, que no sé, pues al final las matemáticas ni la literatura valen porque no estás centrado en lo que tienes que estar. Y muchas veces yo recuerdo, Ramón, cuando estábamos en tu clase, esas charlas, ¿no? Que hacíamos, que y charlamos de diferentes temas, ¿no? Pues qué bonito sería también en las aulas ahora, pues hablar, por ejemplo, de los sentimientos de las personas, ¿no? Y dedicar un poco de tiempo a eso y que la gente se exprese. Y además, cuando la gente habla, es cuando realmente puedes ver los problemas que tienen o su forma de pensar, ¿no? Claro, pero para que suceda eso, para que los alumnos puedan hablar de lo que les pasa, tiene que haber un ambiente de seguridad. Y para que haya un ambiente de seguridad, el profesor, el educador, tiene que haber creado pues, un clima en el que los niños saben que pueden expresar lo que sienten y lo que son sin miedo a ser criticados o ridiculizados. Y qué bueno sería que los chicos en clase pudiesen hablar de cómo se sienten, cómo están, poder tener esos debates de conversaciones auténticas desde la vulnerabilidad. Yo animo a las personas a que vayamos por la vida no de fuertes y que nada nos afecta, porque no es cierto. Todos somos muy vulnerables y desde la vulnerabilidad podemos entendernos, podemos comunicarnos, porque somos vulnerables, pero en un entorno amable, un entorno de acercamiento y de aceptación, esa vulnerabilidad está menos expuesta. Y a veces en los debates pasa como en la política. En los debates van a darse caña, no van a entenderse. Los políticos que tendrían que Mm. dialogar, porque son parlamentarios, van a hablar entre sí para buscar soluciones. Y te das cuenta que los turnos que tienen unos y otros son para insultarse. Y eso lo vemos a diario con nuestros, que es una vergüenza. Entonces, en clase, cuando abrimos el debate, los chicos sin querer, pues están eh, Sí, replicando lo que se imitando, ve sí. en Gran Hermano, que tú ves en Gran Hermano de Sí, las tentaciones, lo que se ve es esa especie como de ataque continuo para claro. defender tu posición. Y eso es lo que estamos viendo. Ramón, en 2 minutos, 3 minutos, un chaval que pueda estar viendo este podcast o unos padres, que será más probable, y hay una situación de acoso. ¿Cuál es el primer paso que deben de dar o hacia dónde deben de dirigir su atención? Como niños, como adolescentes, hablarle a alguien de lo que te pasa. A veces puede ser a tus padres o a algún profesor de confianza o a alguna persona con la que tú puedas contar lo que te sucede. Los padres o profesores, una vez que sean conocedores de este suceso, no tienen que intervenir inmediatamente. Sí que tienen que vigilar, pero lo que tienen que hacer es buscar a un psicólogo, a algún especialista que dirija el cambio. Porque a veces los padres empiezan a tomar, voy a llamar yo a los padres de este niño, se van a enterar y a veces al final acaban los niños enfadados y los padres también, ¿no? Entonces, es primero comunicarlo, hacerlo conocer, después investigar, conocer qué pasa, por qué pasa, qué sucede y el camino adecuado no es ir contra el acosador. El camino adecuado es empoderar, dar herramientas a la persona que está siendo acosada en buscar aliados
en la propia clase, en los padres de otros niños y hacer que el propio acosador de repente vean que han cambiado algunas cosas. Porque al que acosa ya no es tan fácil, porque el entorno social ya no le está reforzando y porque hay ya un entorno que de alguna forma le está vigilando y está viendo un cambio de conducta. Y cuando se produce ese cambio de conducta, conseguimos que también el acosador se eduque y cambie. Porque a veces, en un caso de estos, conseguimos que el acosador deje de acosar al niño A, pero va a acosar al niño B. Y se trata de que el niño A se empodere y demuestre al acosador que ese no es el camino. Eso es lo más educativo. Pues Ramón, muchas gracias por esta charla. Yo creo que puede ser muy constructiva. Si me permites una cosita, Dime, dime. mira, quiero dar mi charla de Vivéntate en Madrid. Entonces Ujú. estoy buscando un espacio amplio de unas 150, 200 plazas en algún lugar de Madrid para dar mi charla de forma gratuita. Si alguno de tus seguidores me puede ayudar a conseguir este espacio, pues oye, se puede poner en contacto contigo o conmigo en Ujú. Ramón Soto Psicólogo. Tengo una página web y porque me gustaría muchísimo el dar la charla esta en Madrid, porque tengo en Instagram ya 51.000 seguidores y el 10% es de Madrid. Y ya hay gente que me pide que cuando doy allí la charla. Pues oye, aprovechando Pues, esto, te lo pues digo. seguro que sí. Y además también, como yo llevo la página ilegal, como digo yo, del Castro Verde de los exalumnos, y muchos estamos en Madrid, seguro que vamos a encontrar ese espacio, Ramón, que lo vas a poder hacer aquí y que además vamos a acudir muchos de tus exalumnos y de todas las personas que te están siguiendo ahora en redes. Pues nada, Ramón, como siempre, un placer, me encanta seguir en contacto contigo, seguir aprendiendo de ti, ahora con 50 años seguir aprendiendo. Y nada, esperamos ese libro y esperamos esa charla, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo para toda la familia. Hasta luego, Ramón. Adiós. Chao. Muchas gracias por escuchar este episodio y recuerda, si quieres echarte unas risas y saber cómo aprendí a vivir de verdad, el libro de la constancia que me parió está disponible en Amazon.